Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso de lo que han sido los cuartos de final de este Supermundial de Clubes de la FIFA. 4 equipos quedan en competencia, 3 conjuntos de la UEFA y un equipo de la CONMEBOL. Se van a estar disputando las semifinales los próximos días martes y miércoles, y el domingo 13 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey se llevará a cabo la gran final de la competencia. Por un lado, los dos vencedores de los partidos que se disputaron el día viernes, Fluminense de Brasil, la gran sorpresa de la competencia, derrotó 2-1 al Al Hilal de Arabia Saudita y es el único representante sudamericano que queda en el torneo. El único equipo brasileño de los 4 que no juega la presente edición de la Copa Libertadores es el que más lejos ha llegado en este Supermundial de Clubes. Se estará enfrentando nada más y nada menos que al Chelsea, que derrotó al Palmeiras por 2-1 y que es el único equipo británico que continúa en el certamen después de la eliminación del City. Por otro lado, el miércoles en la segunda semifinal se estarán enfrentando los dos equipos que ganaron sus respectivos partidos este día sábado, duelo entre europeos y seguramente el gran choque de este Supermundial de Clubes de la FIFA. El Paris Saint-Germain, que se impuso 2-0 al Bayern de Múnich, se estará enfrentando al Real Madrid, que le ganó 3-2 al Borussia Dortmund. Empecemos. Vamos a comenzar con los duelos que se disputaron el día viernes en el primer turno en el Camping World Stadium de la ciudad de Orlando. Fluminense se hizo fuerte y derrotó 2-1 al Al Hilal de Arabia Saudita, los dos equipos que habían dado la gran sorpresa en octavos. Recordemos que los brasileños se habían impuesto 2-0 frente al Inter, mientras que los árabes le habían ganado 4-3 en hasta ahora el mejor partido del Mundial al Manchester City. Por lo pronto, el cotejo en general fue un tanto parejo. En el primer tiempo, por los medios de Martinelli, un golazo del mediocampista central del conjunto de Río de Janeiro, se fue el elenco de Brasil 1-0 arriba en el marcador al descanso, y en la segunda mitad poco pudo hacer a la hora de retener el resultado, porque iban tan solo 6 minutos del complemento cuando Marcos Leonardo agarró una pelota que quedó boyando casi en las líneas del área chica, luego en un cabezazo de Koulibaly, y igualaba las acciones. Así pasaron los minutos y a falta de 20 para que terminara el cotejo, Hércules, quien ya había convertido el segundo tanto en el duelo contra el Inter, le convertía en esta oportunidad el segundo gol, pero al Al Hilal. Después, posteriormente, sobre el final del partido, el conjunto saudí tuvo alguna posibilidad como para igualar las acciones, pero la defensa férrea de Fluminense, con Thiago Silva a la cabeza, un capital con todas las letras, logró sobreponerse y finalmente terminó siendo el elenco de Rigo el que terminó ganando este cotejo por 2-1 y avanzó a las semifinales de manera merecida. Se mantiene invicto hasta este momento en lo que va de la competencia, con 3 victorias y 2 empates. Mientras que por el otro lado el Chelsea tuvo que brindarse al máximo para poder derrotar al Palmeiras. Se daba la reedición del final del Mundial de Clubes del año 2021. En aquella oportunidad había sido el Chelsea quien había ganado por 2-1, y en esta ocasión se dio exactamente el mismo resultado. En la primera parte, Cole Palmer abría el marcador. En el primer tiempo el equipo británico fue claramente superior, inclusive si nos basamos en situaciones de gol y en cuanto a posesión de la pelota mereció marcar algún tanto más, pero en el arranque del segundo tiempo apareció Estevao, una ley del ex un tanto extraña, porque Estevao estaba jugando su último partido con el Palmeiras para justamente irse al Chelsea, que es el equipo dueño de su pase, y en esta ocasión le tocaba convertir la igualdad para los brasileños contra los ingleses, 1-1, y el tiempo fue pasando. En la segunda mitad el duelo se emparejó muchísimo, los cambios le hicieron muy bien al Palmeiras y de a poquito parecía que los brasileños podían llegar a llevarse el resultado. Sin embargo, una jugada que se dio por el costado izquierdo del ataque del Chelsea terminó desembocando en un remate por abajo de malo gusto que se terminó desviando en Agustín Giai. Poca reacción del guardameta Weberton y el 2-1 definitivo para el Chelsea. En los últimos minutos del partido el Palmeiras no pudo hacer nada para igualar las acciones, estaba devastado por justamente haber perdido el encuentro,
cuando tan solo faltaban 7 minutos para que culminara el cotejo. Chelsea avanzaba a las semifinales. No sé si llamarlo sorpresa puntualmente, porque no deja de ser un equipo inglés, pero hay que tener en cuenta que se enfrentará a Fluminense. Estamos hablando de un equipo que no juega la Libertadores contra un equipo que en la última temporada tuvo que jugar la Conference League. La ganó, es cierto, pero estamos hablando de la tercera competición más importante a nivel clubes del fútbol europeo. El duelo se llevará a cabo el próximo martes y ahí tendremos al primer finalista del certamen. Y de todo pasó en el encuentro que jugaron en el primer turno de este día domingo en el Mercedes-Benz Stadium, el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Un duelo parejísimo, un cotejo que verdaderamente cualquiera de los dos equipos se pudo haber llevado, pero el elenco francés demostró, porque él es el último ganador de la UEFA Champions League, y terminó justificando el triunfo en los últimos 15 minutos del cotejo. En primera medida, lo que hay que decir es que el compromiso en general pudo haber salido para cualquier lado, porque si nos guiamos por las situaciones de gol, 11 para el PSG, 13 para el Bayern Múnich, 54% de posesión para los alemanes contra un 46% para los galos. La realidad es que el Bayern estuvo a la altura de las circunstancias en este partido, más allá de haber quedado eliminado. Yo creo que le va a quedar la bronca por lo que sucedió sobre el final del segundo tiempo, donde tuvo todo como para empatar el encuentro y lamentablemente no pudo llegar a esa igualdad, teniendo en cuenta que estuvo jugando, es cierto, pocos minutos, pero con un hombre de más y sobre el final con 2 hombres de más, y ni así pudo igualar en las acciones a un equipo que atacó en el momento justo y se tuvo que defender sobre el final del partido. Luego de prácticamente 75 minutos sin que sucediera nada de cara a gol, porque en cuanto a situaciones y en cuanto a dominio los dos tuvieron oportunidades, finalmente a los 32 minutos del segundo tiempo aparecería el tanto de Désiré Doué, el joven futbolista que ya había brillado en la final de la Champions y que en esta oportunidad le tocaba convertir el 1-0. Entre el tanto de Doué y el gol de Dembélé, que llegaría en el 6º minuto de descuento, el PSG tuvo 2 bajas. Primero Pacho, expulsado, y posteriormente Lucas Hernández, también viendo la tarjeta roja. Es decir, ni el defensor ecuatoriano ni el defensor francés van a estar en el cotejo contra el Real Madrid. Posteriormente a eso, la defensa del PSG fue verdaderamente inoxidable y nada pudo hacer el Bayern, y los franceses terminaron llevando el triunfo por 2-0. Algo parecido pasó entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en relación en que muy poco sucedió durante todos los primeros minutos del partido, más allá de que el Real Madrid a los 20 ya estaba ganando 2-0 con 2 tantos de Gonzalo García, pero en el descuento del segundo tiempo fue cuando el partido se volvió partido. En el segundo minuto de descuento, Bayer marcaba el descuento para el Borussia Dortmund, 1-2. Posteriormente, en el 4º minuto de descuento, Mbappé, que había ingresado en la segunda parte, marcaba el 3-1. En el 6º minuto de descuento llegaba la expulsión de Hughes. En el Real Madrid va a tener que reemplazar a uno de sus flamantes fichajes, al igual que el PSG va a tener 2 defensores menos, el Real Madrid va a tener un defensa menos para el encuentro de las semifinales, y en el 8º minuto de descuento llegaba nuevamente el descuento del Dortmund en manos de Guirassy de penal. 3-2 iba a terminar ganando el Real Madrid. Creo que acá hubo muchísima más justificación, sobre todo en el primer tiempo. El equipo español en los primeros 45 minutos fue bastante superior al elenco alemán, y de la mano de un futbolista que es la gran figura de este torneo, sin ningún tipo de duda, porque si bien uno no puede llamarle sorpresa a un jugador en el Real Madrid, porque más allá de que nadie tenía a Gonzalo García antes de empezar este certamen, y que es toda una sorpresa en el sentido de que Xabi Alonso apostó por él ante la baja de Kylian Mbappé, que no está físicamente para jugar 90 minutos, y el jugador le ha respondido. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo ser el centroatacante del Real Madrid que de cualquier otro equipo. El atacante que viene del Castilla tiene muchas situaciones de gol por partido y ha respondido con creces en este certamen. El equipo español el próximo miércoles se estará enfrentando al conjunto francés en las semifinales del Mundial de Clubes. Y el cuadro del Supermundial de Clubes se va cerrando para que ya tengamos los encuentros definitorios. Quedan tan solo 3 partidos. Próximo martes, como mencioné recién, Fluminense vs Chelsea, primera semifinal de la competencia. Miércoles, PSG contra el Real Madrid,
segunda semifinal, y domingo 13 de julio la gran final de este Super Mundial de Clubes de la FIFA. Recordemos que a diferencia de los mundiales de selecciones, en los cuales los dos equipos que pierden las semifinales disputan el partido por el tercer y cuarto puesto, en esta ocasión no sucede lo mismo con los dos conjuntos que pierdan las semifinales, que se disputarán en el transcurso de la siguiente semana. Bastantes cosas lógicas y algunas ilógicas en lo que se dio a lo largo de este cuadro. Está claro que la sorpresiva llegada de Fluminense como semifinalista terminó siendo algo muy auspicioso como para que al menos tengamos a un equipo que no es de la UEFA entre los 4 mejores, teniendo en cuenta que ya había 12 clasificados de la Confederación Europea de Fútbol a este torneo. Lo más lógico es que de esos 12, 4 alcanzarán las semifinales. Sin embargo, por suerte, terminó siendo Fluminense, un equipo brasileño de la Conmebol, quien se terminó imponiendo ya a un par de equipos importantes en esta competencia como para sobreponerse y alcanzar esta instancia de los 4 mejores. Después, en el caso del Chelsea, hay que tener en cuenta que le favoreció estar de este lado del cuadro el hecho de que no haya ganado su grupo. Hay que tener en cuenta que al salir segundo de su zona, y como el Bayern Múnich también salió segundo de su grupo, quedó para este lado del cuadro, y quien tuvo que enfrentar a los alemanes el octavo de final no fue el equipo británico, sino que terminó siendo Flamengo, que fue el conjunto que derrotó al Chelsea en la fase de grupos. De hecho, las dos caídas que hubo entre los 4 equipos que se encuentran en las semifinales fueron ante conjuntos de Brasil. Chelsea perdió ante Flamengo y el Paris Saint-Germain perdió ante Botafogo, dos conjuntos de la Conmebol que ya han quedado eliminados de esta competencia en cuestión. Fluminense y Real Madrid son los únicos que acceden a este momento del certamen como invictos, y son los únicos que todavía pueden conseguir el torneo de esa manera, es decir, sin perder ningún partido. Para eso deberán sobreponerse a las semifinales y posteriormente a la gran final, claro está, sin caer en los 90 minutos y obviamente levantando el título. Se ha dado en general un certamen con muchas sorpresas y que terminó siendo mucho más apasionante de lo que se preveía anteriormente. Es cierto que a fin de cuentas en una de las semifinales tenemos 2 equipos lógicos, porque hay que tener en cuenta que si se daba el cuadro como uno suponía, las 2 semifinales tendrían que haber sido Manchester City contra el Bayern Múnich por el lado izquierdo. Ahí tenemos sorpresas porque es Fluminense contra Chelsea, pero por el lado derecho la lógica era que se diera la semifinal entre el Paris Saint-Germain y Real Madrid, algo que terminó pasando teniendo en cuenta que los dos equipos tenían que ganar sus grupos y después posteriormente tenían que imponerse a los rivales a los que se enfrentaron tanto en octavos como en cuartos de final. Y ahora tendremos el gran duelo de la competencia seguramente, porque por ejemplo vamos a tener a Kylian Mbappé enfrentando a sus ex compañeros que acaban de ganar la Champions y consiguieron levantar la orejona justo en la temporada en la que él ya no formaba parte del equipo francés. Está claro que el partido será más que apasionante y además ya conoceremos previamente al rival al que tendrán que enfrentar en la final, teniendo en cuenta que el martes se define Fluminense-Chelsea y el miércoles Paris Saint-Germain contra Real Madrid. 60 de los 63 partidos ya se llevaron a cabo de esta competencia, quedan tan solo 3 y ya conocemos a los 4 mejores equipos del certamen. Por lo pronto está claro que el ganador de este Super Mundial de Clubes va a ser el equipo campeón mundial más importante de todos. Es verdad que los anteriores mundialitos de clubes, cuando lo disputaban tan solo 7 equipos, también tenían su relevancia, pero acá estamos hablando de que este torneo le repartirá al ganador más de 100 millones de dólares. De hecho, los 4 equipos que ya se encuentran en las semifinales, todos ya han obtenido 60 millones de la moneda estadounidense. Después, los 2 que alcancen en la final se asegurarán un mínimo de 80, y quien termine ganando el torneo logrará 100 millones de dólares, un número totalmente descomunal. Es cierto que para los equipos europeos quizás no haga tanto la diferencia, pero Fluminense se convertirá sin lugar a dudas en el equipo que más premios ha obtenido por un solo torneo en la historia de la Confederación Sudamericana de Fútbol, por lo que si bien es importante ganar este certamen por el hecho de lo deportivo y de lo que va a ser la relevancia del primer Supermundial de Clubes de la historia, también hay que tener en cuenta que los premios económicos pueden ayudarte muchísimo de cara al futuro en mejorar las plantillas para seguir peleando y ganando trofeos.